nació y con Él la esperanza, con Él un nuevo día, con Él una nueva luz, con Él la salvación, con Él la vida, con Él la bendición del cielo sobre nosotros. ¿Cómo no cantar, cómo no alegrarnos porque tu Hijo nació como un hombre, como un ser humano? Y ahí el significado verdadero de la Navidad. Todo lo demás es solamente recuerdos, motivos, formas, maneras de celebrar. Pero la Navidad es Cristo, Jesús, naciendo. Y ahora que ha nacido en nuestro corazón, tenemos razones, muchas razones, inmensas razones para celebrar, para dar gracias, para alabar tu precioso nombre, porque Él representa para nosotros la salvación, la vida, el perdón, la bendición máxima, suprema, sublime, que viene desde los cielos. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Sí, mis hermanos, estamos en el tiempo de la Navidad. Solamente que ese tiempo sea bien entendido y sea bien aprovechado por nosotros, porque la Navidad tiene un significado inmensamente rico, un significado muy especial para cada uno de los seres humanos. Que no nos perdamos en las celebraciones de la Navidad sin llegar al punto de la esencia de la Navidad, que es Cristo Jesús, naciendo para bendición de este mundo y naciendo en nuestro corazón. Hoy queremos meditar la palabra empezando con esa pregunta: ¿sabes para qué usa Dios a los predicadores? O, si ustedes quieren, a los profetas. Ya he aclarado esto de los profetas, que hoy en día sería el equivalente a predicadores. Porque en esta tarde, vamos a meditar en uno de esos pasajes que tienen que ver con la historia de la Navidad. Uno de esos pasajes que nos recuerdan una vez más acerca de la Navidad. Un pasaje de la Sagrada Escritura que nos transporta y que nos enseña acerca de la Navidad. Y la pregunta es por qué el pasaje en el que hoy vamos a meditar, que por cierto es un solo versículo, tiene que ver con eso. ¿Para qué usa Dios a sus profetas o a sus predicadores? Vamos a leer ese versículo, que es Lucas capítulo 1, versículo 80. Estamos al final del capítulo 1 de Lucas. Y a una sola voz, y en voz alta, y a la de 3, vamos a empezar a leer. 1, 2, 3. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Una vez más. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Este es el final del relato del nacimiento de Juan el Bautista. Es el final de esta hermosa historia de la Navidad, porque Juan el Bautista tuvo mucho que ver con la Navidad, es decir, con el nacimiento de Cristo. Ya en una ocasión anterior meditamos en relación a cuál fue la función de Juan el Bautista: preparar los corazones, preparar el camino, preparar a las personas para recibir ese regalo maravilloso de Dios que es la Navidad, porque Cristo venía, Cristo nacería. Y entonces aquí estamos al final de esa bonita historia de la Navidad que se refiere al nacimiento de Juan el Bautista, y dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto
hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. ¿De quién está hablando aquí? De un profeta. ¿Qué hizo este profeta? De eso vamos a hablar hoy. Este pasaje nos enseña que Dios bendice al mundo con sus predicadores. Juan fue un profeta. De aquellos profetas que antes de que se completara la revelación de Dios, porque la revelación de Dios se completó en Cristo Jesús, pero antes que se completara la revelación de Dios al mundo, levantó hombres y mujeres como Juan el Bautista, a los cuales llenó del Espíritu Santo y a los cuales les entregó la misión de proclamar, de comunicar a la humanidad la revelación que Dios hacía de sí mismo, su revelación. Ya les dije yo en otras ocasiones que de esos profetas ya no hay. Porque en Cristo Jesús la revelación se completó. Dios se reveló de todas las formas en que debía revelarse a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, los profetas que hoy tenemos, cuando hablamos de profetas, ¿a quiénes nos referimos? Nos referimos a los predicadores, que igual se nos puede llamar profetas, solamente que no se nos confunda o que no se confunda a estos profetas con aquellos profetas que Dios levantó antes de que se completara la revelación. Los profetas de hoy somos del Señor Jesucristo para acá. Y en la Biblia se nos enseña que el Espíritu Santo otorga dones, capacidades a aquellos que somos de Cristo para el mejor funcionamiento de la iglesia. Y entre esos dones o capacidades está el don del profeta. Así que algunos de nosotros podemos tener el don de la profecía, y se nos llama profetas, se nos puede llamar profetas. De los profetas de Cristo para acá, que comunicamos al pueblo de Dios, la revelación de Dios. Esa revelación que se completó en Cristo Jesús y que está escrita aquí. Ya no le traemos al pueblo de Dios nueva revelación como aquellos profetas, ya no. Hoy le traemos al pueblo de Dios la revelación que Dios entregó a través de los tiempos y completó en Cristo y se registró aquí. Es la revelación de Dios. Dios bendice al mundo con sus predicadores. Lo hace de 4 maneras. En primer lugar, favoreciendo su humanidad. Dice el pasaje en el que estamos meditando, dice así: el niño crecía. Y quiero que noten eso que está resaltado con un color diferente, color amarillo. Porque esa frase que dice el niño crecía hace referencia a la humanidad del niño. Su físico, su desarrollo, su crecimiento, su humanidad. Dios favoreció a ese niño para que ese niño se desarrollara para la misión y para la labor que Dios le había encomendado. Dios cuida nuestro crecimiento. Dios cuida nuestro desarrollo humano, físico, para que alcancemos a desarrollar la misión que Él nos encomendó desde el mismo momento que decidió que viniéramos al mundo. Ahí está la humanidad de Juan el Bautista con sus sueños, sus anhelos, sus fortalezas, sus debilidades, porque esos somos los seres humanos. Algunos de los sueños que tenemos, Dios nos concede lograrlos, porque van a contribuir a la misión que Él nos entregó. Algunos sueños
o algunos propósitos, algunas metas, algunos anhelos, no nos permite, porque no van a contribuir a la misión que Él nos dio. Y es mejor que cuando el Señor no nos permite cumplir algún anhelo o un sueño, no forcemos las cosas, porque el Señor no lo permite, es porque eso no contribuye a la misión que nos dio. Cuando dice la Biblia que el niño crecía, todas las experiencias de vida que tuvo, todas aquellas cosas que tuvo que enfrentar por las debilidades que él tenía, como ser humano tenía debilidades, pero todas aquellas cosas en las que podía avanzar, podía prosperar, por las fortalezas que tenía, porque los seres humanos tenemos fortalezas, Dios las encauzó y Dios las dirigió, porque era su profeta, era su predicador que había destinado para su pueblo. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios bendice al mundo con sus predicadores. Esto nos da una lección. Preguntarle al Señor: Señor, ¿y qué quieres de mí? ¿Qué cosas me diste a mí para desarrollar como una misión de vida? ¿Cuáles, Señor? Y entonces pedirle al Señor que fortalezca nuestra humanidad, nuestra salud, nuestro físico, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y el Señor lo hará, porque aquí vemos que lo hizo con ese profeta, para que podamos cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Lo más hermoso en esta vida es cumplir la misión, desarrollar la misión que el Señor nos ha entregado. Dios bendice al mundo con sus predicadores para que nosotros seamos de bendición para los demás, para que los demás reciban la bendición que Dios tenía preparada para ellos a través de nosotros. ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Por lo tanto, no forzar situaciones que no contribuyen a la misión que Dios me ha dado, pero sí potenciar aquellas que el Señor que sí contribuyen para la misión que el Señor me ha dado. Hay que ser bendición a los demás. Dios nos puso aquí para hacer bendición. Pero además Dios bendice al mundo con sus predicadores, no solo fortaleciendo su humanidad, también fortaleciendo su espiritualidad. Fortaleciendo su espiritualidad. ¿Qué dice la siguiente parte? Dice: el niño crecía y el niño se fortalecía en espíritu. Es decir, que era un hombre fuerte, decidido, con convicciones, con certezas en su espíritu humano. Pero cuando vemos la historia de Juan el Bautista, que por cierto les recomiendo que la lean en estas épocas navideñas, lean la historia, toda la historia, capítulo 1 de Lucas. Todo el capítulo 1 se dedica a esta historia, bella historia acerca de el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando nosotros leemos esa historia, nos dice que el niño fue lleno del Espíritu. Siempre se mantuvo lleno del Espíritu. Así que cuando dice aquí que se fortalecía en espíritu, aunque hace referencia al espíritu humano, al espíritu de él, su decisión, su convicción, su certeza, su dedicación a la labor, a la obra que el Señor le dio, la disciplina, la entrega, que son cosas humanas, que son decisiones humanas, estaban impulsadas por el poder y por la influencia del Espíritu Santo que estaba en él, porque fue desde niño lleno del Espíritu Santo. Bueno, como él fue un predicador o un profeta de los que hubo antes de Cristo, a él Dios le concedió ese privilegio especial de ser lleno por el Espíritu, porque les digo que a los profetas de antes Dios los llenaba de su Espíritu y los usaba para la proclamación. Porque antes de Cristo, el Espíritu Santo no se daba
a cualquier persona, a todas las personas, a todo el pueblo. No, el Espíritu se daba solamente a algunos en particular. Por eso cuando David cometió algunos errores, tuvo miedo de que Dios quitara el espíritu de él, porque él era rey y Dios lo había capacitado con el espíritu para ser rey. Y entonces David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque antes de Cristo, aquellas personas, como en el caso de Juan el Bautista, Dios les daba el Espíritu Santo para cumplir su misión, pero como algo muy especial. El Espíritu no se derramaba sobre toda carne, sobre todo creyente, sobre todo el pueblo. No era así. Pero sucede que cuando el Señor Jesucristo termina su obra, completa su misión, asciende a los cielos y envía el Espíritu para formar su iglesia, se cumple una profecía, una antigua profecía que Dios había dado a través del profeta Joel, diciendo que en un futuro el Espíritu de él se derramaría sobre toda carne, no solo sobre algunos en particular, sino sobre toda carne. Y en el relato de Hechos 2 se nos dice que el Espíritu Santo, o que aquella antigua profecía que Dios había dado a través del profeta Joel, se cumplió y el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Y ahora el Espíritu Santo el Espíritu Santo vive en todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y lo hemos recibido como Salvador. El Espíritu Santo está en nosotros. De manera que esa fuente de poder, esa influencia poderosísima, a través de la cual Juan, el niño del que está hablando aquí, se fortalecía en espíritu, es una fuente que está disponible para nosotros si de verdad tenemos a Cristo en el corazón y le hemos entregado nuestra vida. Y entonces podemos fortalecernos en espíritu para que el desarrollo de nuestra misión sea realizado con toda dedicación y con toda eficacia y con toda eficiencia y con toda disciplina, con toda la convicción y con toda la certeza. Se puede el día de hoy. Somos muy privilegiados. Y Dios nos ha encomendado predicar su palabra. Dios nos ha encomendado proclamar el mensaje de salvación. Y además nos ha dado el Espíritu Santo a todos. Nadie puede decir: bueno, es que a mí el Señor, pues yo no estoy seguro si me ha dado el Espíritu como se lo dio a Juan, por ejemplo. No. Podemos estar totalmente seguros, porque después que el Señor Jesucristo ascendió, envió su Espíritu y se derramó sobre toda carne, como Dios había prometido. Tenemos el Espíritu. Por eso a la iglesia, ya a sus discípulos, el Señor Jesucristo les dice, según lo narra Hechos capítulo 1 versículo 8, y les dice: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tienen el Espíritu, de modo que nuestro espíritu se puede fortalecer, así como se fortaleció el espíritu de Juan el Bautista, de ese predicador del Señor, de ese que anunció el mensaje de Dios en Cristo Jesús y que nos ha sido encomendado a nosotros. Así también nuestro espíritu se puede fortalecer. Hermanos, no tenemos que ir por la vida, por esta vida cristiana que el Señor nos ha concedido. No tenemos que ir así con pasitos muy pequeñitos, como que avanzando demasiado lento. No tiene que ser así. Así es en algunos casos, así es, pero no tiene que ser así. Porque tenemos el poder, ese poder que había en Juan y que lo hacía fortalecerse en espíritu, está en nosotros. Nada más es cuestión de creerlo, es cuestión de someterse, de humillarse delante del Señor y dejar que el Espíritu
desarrolle su poder, que el Espíritu manifieste su poder a través de nosotros y también nosotros estemos fortalecidos en espíritu y seamos obedientes al Señor y vencedores de todas aquellas debilidades, de todas aquellas fragilidades que nos pudieran detener, porque estamos controlados por el Espíritu Santo y por eso nos fortalecemos en el Espíritu Santo y aprendemos a someter nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es el control del Espíritu Santo? Es la vieja naturaleza controlada. Amarramos nuestros perros, esos agresivos, esos violentos que de repente salen de nosotros, los tenemos bien amarrados y encadenados. Eso quiere decir control del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo controla todos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones. El Espíritu Santo controla y ya no controla nuestra vieja naturaleza. Controlados por el Espíritu Santo y somos eficaces y eficientes en la obra del Señor. Dios bendice al mundo con sus predicadores, favoreciendo su humanidad, fortaleciendo su espiritualidad. En tercer lugar, proveyéndoles capacitación. Dios no solamente nos da el Espíritu, que es lo máximo, la mayor capacitación que tenemos. No solamente nos entrega una misión, le entrega una misión a sus predicadores, no solo eso, también nos capacita. ¿Qué sigue diciendo el versículo en el que estamos meditando? Dice, y vivió en el desierto. Y cada uno de ustedes puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con la capacitación? Sí, hermanos, tiene mucho que ver. Recuerden ustedes que para que el pueblo de Dios entrara a la tierra de la promesa y pudiera desarrollar su misión, mostrar al mundo el poder de Dios, tuvo que tener una experiencia de desierto, 40 años por el desierto. Y desierto no es lecho de rosas, Desierto es capacitación intensiva. El mismo Señor Jesucristo, ¿recuerdan? El mismo Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí enfrentó cosas terribles. Y al final de su desierto, igual. Bueno, pues en este caso Juan el Bautista lo mismo. Esto representa capacitación. Porque una experiencia de desierto habla de que el predicador debe ser independiente en lo personal. Desde luego que Juan el Bautista, que este profeta, este predicador, no fue llevado al desierto en cuanto nació y ya se va al desierto. No nos dice la palabra cuánto tiempo permaneció con sus padres y cuánto tiempo dedicó en su preparación en el desierto. Pero él tenía que aprender a ser independiente de manera personal. Ya no estaba Zacarías, ni estaba Elizabeth, y ni siquiera sabemos cuándo murieron, porque los padres de Juan el Bautista eran ya ancianos, eran avanzados en edad cuando él nació. Debieron haber muerto, no más que la Biblia no nos dice cuándo. Pero lo cierto es que hubo un tiempo en que Juan tenía que aprender que no debía depender de papá ni de mamá. Tenía que conocerse a sí mismo, conocer sus capacidades personales. Y al conocer sus capacidades personales tenía que cultivar sus capacidades personales. Y luego, por ese cultivo de sus capacidades personales, tenía que potenciar sus capacidades personales. Y esto lo permite una experiencia de desierto. Dios nos dio todas las herramientas a nosotros, capacidad, inteligencia, para poder ser independientes en lo personal. Lo mandó al desierto para capacitar. Dios lo capacitó para que se conociera a sí mismo y sacara lo mejor de él, de su persona. Pero una experiencia de desierto no solamente tiene que ver con ser independiente en lo personal, también tiene que ver con ser dependiente de Dios en lo espiritual.
tuvo que aprender Juan, y tenemos que aprender nosotros, igual que Juan, tuvo que aprender que toda su fortaleza estaba en Dios, que todo el sentido de su vida estaba en Dios, que toda bendición proviene de Dios, y que todo se hace posible con la ayuda de Dios. Y entonces es el tiempo de oración, es el tiempo de humillación delante de Dios, es el tiempo de poner todo en el fuego, echar toda la leña al fuego para poder ser obedientes delante del Señor. Pero es una experiencia de desierto, porque hay cosas que no sabemos. Señor, en esta misión que me has encomendado, pero es que yo no sé esto. Bueno, depende del Señor. Ten comunión con el Señor, ten una relación más estrecha con el Señor y lo sabrás, porque el Señor te lo va a decir, el Señor te lo va a mostrar, Él te va a capacitar. Y no solamente hay cosas que no sabemos, también hay cosas que no podemos. Aunque nos empeñemos con todas nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestra sabiduría, la mejor de nuestras actitudes, hay cosas que no podemos en la misión que Dios nos ha encomendado, porque es una obra espiritual, es una obra que el Señor nos ha dado, es una obra que tiene que ver con Él. Hay cosas que no vamos a poder, ni saber ni poder. Y por eso la experiencia del desierto, para que aprendamos a depender de Dios. Primero, conocernos a nosotros y sacar lo mejor de nosotros, pero luego también para que aprendamos a conocer más a Dios y dependamos de Dios. Pero la experiencia de desierto también tiene que ver con conocer a Dios de modo especial, sin distracciones y con la máxima concentración. Y eso es una experiencia de desierto. En el desierto no estaban los amigos que lo pudieran distraer, no estaban las amigas que lo sacaran de concentración. En el desierto podía mantenerse concentrado delante de Dios, podía librarse de distracciones. Y es que en la vida, hermanos, en la vida normal, común y corriente que vivimos nosotros, la vida cotidiana, diaria, hay demasiadas distracciones. Especialmente si estamos muy bien, nos sentimos muy bien, no sentimos que estamos en una experiencia de desierto, porque una experiencia de desierto puede ser alguna enfermedad, puede ser algún problema económico, puede ser algún problema familiar, puede ser algún problema matrimonial. Dios utiliza experiencias para capacitarnos, es decir, para que nos conozcamos quiénes somos, lo mejor y lo peor de nosotros. Y cuando conozcamos lo mejor, ¿qué? Entonces lo desarrollemos al máximo. Pero cuando nos demos cuenta de lo peor, para que dependamos de Dios, le pidamos a Dios que nos ayude en aquellas cosas que no podemos nosotros, en aquellas cosas que no sabemos nosotros, y entonces nos concentremos en ese conocimiento de Dios de manera personal y crezcamos en espíritu y nos fortalezcamos en espíritu, así como se fortaleció Juan. La fortaleza de Juan no fue de gratis. Dios le dio una experiencia de desierto. Así que cuando te descubras a ti mismo, hermano, te descubras en tus capacidades, porque Dios te va a dar algunas experiencias de desierto. Cuando descubras tus capacidades, desarróllalas al máximo para servir al Señor. Cuando descubras tus debilidades, corre delante de Dios y depende de Él, porque solamente con Él vas a poder vencer en aquellas cosas que no sabes y en aquellas cosas que no puedes, solamente dependiendo de Dios. Y entonces, abrázate a Él para tener una experiencia muy especial, sin distracciones, y donde mantengas la concentración para que puedas hacer bendición en esa misión que Dios te ha dado. Porque Dios bendice al mundo con sus profetas, favoreciendo su humanidad, fortaleciendo su espiritualidad, proveyéndoles capacitación y en cuarto lugar, haciéndolos eficaces en su misión. Termina diciendo el versículo que Juan vivió en el desierto
hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Noten ustedes, llegó el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Es decir, empezó a desarrollar su misión. Por cierto, hermanos, este versículo, el versículo 80 de Lucas 1, es un resumen. En esas poquitas palabras del versículo 80 se nos da un resumen de toda una vida. ¿Saben ustedes más o menos cuánto tiempo se está abarcando en este pequeño versículo? El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. ¿Saben ustedes cuánto tiempo abarca esto? Mínimo 30 años. La historia de Juan el Bautista, que es una de las historias de la Navidad, está de una manera muy, pero muy apretada, muy sintética, aquí en este versículo 30. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Juan? Se presentó ante el pueblo. ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era su misión? Entregar el mensaje de Dios, preparar los corazones de los demás, que cuando el Señor Jesucristo apareciera, cuando el Señor iniciara su ministerio, hubiera corazones, muchos corazones dispuestos a abrirse delante de Él y entregarse a Él, humillarse a Él. Ese fue el trabajo, esa fue la misión de Juan el Bautista, y Dios lo hizo eficaz. Porque este mismo capítulo 1 que les estoy recomendando leer de corridito, dice toda la forma en la cual Dios preparó a Juan. Dice las cosas que de las cosas que él tuvo que retirarse, cuidarse. Pero más adelante en el capítulo 7, que también les recomiendo que lean para tener toda la historia de Juan el Bautista, en el capítulo 7, el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, hablando con la gente, les dijo: de los hombres nacidos de mujer, ningún profeta más grande que Juan el Bautista, el más grande de los profetas, exceptuando a Cristo Jesús, desde luego, porque el Señor Jesucristo es el profeta por excelencia. Pero de todos los demás, a ver, Señor, ¿más grande que Moisés? Sí, más grande que Moisés, porque Moisés era tenido como el gran profeta de la nación de Israel. Señor, ¿más grande que Elías? Más grande que Elías. ¿Más grande que Daniel? Más grande que Daniel. ¿Más que Eliseo? Más que Eliseo. ¿Más que el excelentísimo y brillantísimo Isaías? Más que el brillantísimo y excelentísimo Isaías. El más grande de todos. Eso dijo el Señor Jesús. Eso le dijo el Señor Jesús al pueblo en uno de sus muchos discursos. Completó su misión, realizó su trabajo. Por lo tanto, es llamado el más grande de los profetas que ha existido en este mundo después de Jesucristo. Completó su misión. Así fue. Fue fiel a Dios, aunque tuvo que pagar un precio. Pero Dios eso hace con sus predicadores. Los hace eficaces en la misión. ¿Recuerdan cómo murió Juan el Bautista? A manos de un mal rey. Perdónenme la expresión, un rey mandilón. Porque su mujer le exigió que matara a Juan y lo mató. Digo, perdónenme la expresión, porque ese mandilón pudiera
causar alguna molestia a las mujeres, pero le digo en el buen sentido de la palabra, una mujer mala que obligó a un hombre o lo orilló a cometer una atrocidad, una injusticia, por una chamaca frívola, Salomé, a quien usó la mamá para forzar a este rey. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista? Él tuvo que pagar un precio en la eficacia de su misión. Enfrentar la maldad y enfrentar los enemigos de Dios. Pero él fue fiel a Dios. Al precio que sea. Dios usa para bendición a sus predicadores. Amén. Y Juan el Bautista fue una gran bendición. Multitudes. Solamente cuando Cristo apareció, es que Él se fue apagando. Es que para eso había venido. Y por eso dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Para eso había venido. Cumplió su misión. Dios lo hizo eficaz en su misión. Dios realizó esa bendición al mundo porque Dios bendice al mundo con sus profetas, favoreciendo su humanidad, fortaleciendo su espiritualidad, proveyéndoles la capacitación de desierto y haciéndolos eficaces en la misión. Ahí está Juan el Bautista, mis hermanos, cómo Dios lo usó para bendición en el mundo y cumplió cabalmente con su misión. Porque había sido destinado por Dios, había recibido una misión y recibió la capacitación del Señor y recibió el Espíritu Santo, fuente de la cual vino su fortaleza en espíritu, es decir, su dedicación a la obra y a la misión que Dios le dio. Ahí está Juan. Pero ahora aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros recordando la Navidad. A través de una historia de Navidad, recordando la Navidad, porque miren, hay signos convencionales, signos muy humanos de que estamos en Navidad. Hoy todo lo que compartí con ustedes tenía motivos navideños. Tenemos ahí una corona, tenemos unas Pascuas, motivos, estamos recordando. ¿Y la misión entonces? Porque somos predicadores. Algunos de nosotros con el don espiritual de profecía. ¿Cuántos? No lo sé. Pero independientemente de eso, todos los demás, todos somos predicadores, porque Dios nos envió a compartir ese mensaje, el mensaje de la Navidad, a todo aquel que quiera escuchar y hasta los que no quieran escuchar. Dios quiere bendecir al mundo con sus predicadores, porque lo que hemos aprendido en esta mañana es que Dios bendice al mundo con sus predicadores. Predica, mi hermano. Si puedes verbalmente, hazlo. Si no tienes la oportunidad de hacerlo verbalmente, ya sabes, con tu testimonio, con tu conducta, predica el Evangelio de Jesucristo. Y seguramente cuando lo prediques con tu conducta, con tu testimonio, surgirán las oportunidades de predicarlo de manera verbal, de compartir uno a uno con las demás personas ese mensaje, que es nuestra misión. Porque tenemos que ser eficaces en la misión, porque Dios nos ha dado la principal de las capacitaciones, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, y porque, como hemos aprendido en esta tarde, Dios bendice al mundo. ¿Con quiénes? Con sus predicadores. Adelante, mis hermanos, a desarrollar eficazmente la misión que Dios nos ha dado. Padre, gracias por tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos encausa, que nos encarrila, que nos da el motivo exacto, preciso de por qué estamos aquí, que nos recuerda la misión que nos has entregado y nos recuerda que en tus manos
podemos desarrollar eficazmente esa misión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.